El siguiente programa es de clasificación B, bajo la supervisión de un adulto. Contenido, opinión e informativo. TVD, la imagen de la diversidad, presenta Informativo 47. Señoras y señores, amigos televidentes que nos acompañan en la región central del país, a las personas que nos siguen a través de nuestra señal, nuestro agradecimiento. Vamos a iniciar esta jornada informativa que la ponemos a consideración de ustedes a través de la señal abierta de TVMIG para las provincias de Cotopaxi y Tungurahua, y agradeciendo también a las personas que nos siguen por Facebook Live, esta posibilidad que tenemos de llegar a todo el mundo. Queremos iniciar esta jornada informativa lamentando el deceso del compañero José María Herrera Tochte. Él fue padre de nuestro compañero Jorge Herrera Morocho, expresidente del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi, expresidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, de la CONAIE. Le exteriorizamos a nombre de todos quienes hacemos TVMIG esta solidaridad para con Jorge Herrera, que conocemos los restos mortales serán enterrados hoy en horas de la tarde en la parroquia de Toacaso, Cantón Latacunga, provincia del Cotopaxi. De igual forma, queremos hacer llegar nuestra solidaridad. No sé si podemos, Blanquito, ubicar rápidamente la fotografía de don José Manuel Herrera, que de Dios goce, como se dice en nuestro medio. A los hijos, a Francisco, Manuel, Alfredo, Rodrigo, Jorge, a Ricardo, Isabel, Josefina, Luzmila, Marta, Nancy e Inés. Son prácticamente 12 hijos que procreó don José Manuel Herrera Tochte, muy conocido en la cooperativa Cotopilaló por su lucha en favor de las organizaciones del norte de Cotopaxi. Ustedes lo tienen en pantalla, que descanse en paz el señor José Manuel Herrera Tochte, padre del expresidente del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi, Jorge Herrera Morocho, y a su vez expresidente también de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. A nombre de todos quienes hacemos TVMIG, el Movimiento Indígena de Cotopaxi, nuestra nota de pesar. Así también, caramba, no quisiéramos insistir, digamos, en este tema de las muertes, el deceso de un amigo también de este medio de comunicación, de quien habla don Benito Villavicencio, oriundo del Cantón Pujilí, quien también en el transcurso de esta semana lamentablemente falleció, funcionario de la empresa eléctrica provincial Cotopaxi, Elevco S.A. Bueno, y de eso es lo que vamos a hablar hoy. Nos acompaña el señor economista Fernando Guerrero. Él es gerente del Hospital Provincial de Latacunga. Con él vamos a empezar esta jornada informativa. Economista, un gusto. Empecemos saludando a la audiencia. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos los televidentes de este prestigioso medio de comunicación. Sí, a nombre de... Muy bien. Vamos a empezar entonces. Gente joven, a veces creen que porque uno es joven, menor de 40 años, el COVID no surte efecto, pero al menos cada vez que nosotros abrimos el Facebook encontramos que algún amigo, algún familiar, algún pariente ha muerto por el COVID, y es el momento de ser responsables, diría yo, con lo que está pasando. Ojalá esta coyuntura del Día del Padre no haya hecho de que visitemos a nuestros viejitos, al viejo querido, como dice la canción, pues y le hayamos contagiado, porque esto sería terrible. Empecemos con lo que ustedes viven todos los días en el Hospital General de Latacunga. Bueno, efectivamente, lo que siempre se comunica a toda la ciudadanía cotopaxense es el cuidado respectivo, las prendas de protección, la higiene de manos y todas las medidas de prevención, ¿no es cierto?, para que puedan justamente prevenir esta pandemia que nos está azotando
al país y al mundo, ¿no? Es muy conocido. En ese sentido, nosotros como Hospital Provincial General de Latacunga tenemos un plan de contingencia activado. Hemos venido realizando determinados ajustes al plan de contingencia. Tal es el caso que en esta semana hemos aperturado 15 camas adicionales en lo que tiene que ver con la hospitalización de los pacientes COVID. Hay que destacar, nosotros inicialmente empezamos con 15 camas, luego lo incrementamos a 30 y en este momento tenemos 45 camas para pacientes COVID. En ese sentido estamos trabajando permanentemente, evaluando nuestro plan de contingencia y de acuerdo a eso vamos realizando los ajustes necesarios. Muy bien. Ahora, de esas 45 camas, ¿cuántas están ocupadas? Esa es la pregunta del millón, porque en Quito tuvimos un gran problema, ¿no?, con los hospitales que están ya prácticamente al tope. En Latacunga, este trabajo, ¿cómo está? ¿Cuántos pacientes tiene en el hospital que usted regenta, economista? Al reporte que mantuve, este momento estamos con 20 camas ocupadas, ¿no? O sea, hay todavía una disponibilidad de 25 camas, no estamos en el 50%, podríamos decir. En ese sentido, estamos con la disponibilidad en cuanto a la hospitalización. El área de emergencia, bueno, como decimos siempre, ¿no?, estos temas de la hospitalización como tal son dinámicos, no son estáticos. Tenemos justamente altas hospitalarias que se han venido dando, aproximadamente 115 altas hospitalarias en lo que va de la pandemia. Eso es muy importante. Existe un equipo multidisciplinario con los especialistas, neumólogos, intensivistas, emergenciólogos, médicos internistas y todo el apoyo de nuestro personal de la salud, licenciados, auxiliares de enfermería, todo el apoyo, todo el contingente vienen haciendo un muy buen trabajo y fruto de eso son los resultados. Vuelvo a repetir, estamos con disponibilidad, no está ni el 50% de la ocupación. La evaluación que se ha venido dando en este sentido ha sido de forma permanente y claro, ampliar camas no significa decir, bueno, aquí está la cama, aquí está el equipo como tal. Esto requiere también de personal, de talento humano, requiere de premios de protección, requiere de medicamentos, de una serie de elementos que se conjugan para poder incrementar la capacidad instalada dentro del hospital. Efectivamente, y eso es lo que la mayor parte de gente que nos aborda, nosotros como periodistas en las calles, dicen, oiga, y si me enfermo, ¿habrá cura? Si me voy al hospital, ¿habrá el medicamento? ¿Cuál es el tratamiento que se da? ¿Qué medicamentos utilizan? Bueno, efectivamente acá tenemos nosotros como sistema de salud una atención primaria que se la realiza dentro del primer nivel de salud. Somos un hospital de la provincia, un hospital referente y vienen de los diferentes cantones previo a una atención primaria que se lo realiza en los diferentes centros de salud existentes dentro de la provincia. O sea, funciona en la referencia y contrarreferencia. Exacto. Entonces, una vez que se tiene ya la referencia como tal, justamente, ¿por qué? Porque necesita mayor capacidad resolutiva. Nosotros como segundo nivel tenemos los especialistas, como mencionaba, hay todo un equipo multidisciplinario que en ese momento, en el momento en que llega ya a la emergencia referido, inmediatamente estos pacientes son evaluados, analizados y allí se determina la hospitalización o no del paciente, ¿no? En el momento en que ya se realiza o se requiere la hospitalización, viene la respectiva prueba, muchas veces se la realiza dentro del distrito de salud mismo, dentro del centro de salud, que ellos están facultados para realizar las pruebas de hisopado, que es lo que hace el Ministerio de Salud Pública. Caso contrario, lo hacemos acá en el hospital y estas pruebas de hisopado son remitidas al INSPI en Quito para los resultados respectivos, ¿no? Pero inmediatamente que ya el paciente presenta la sintomatología respiratoria y todo lo que tiene que ver con este tema de la pandemia del COVID, es tratado, es analizado con los medicamentos necesarios que ya los especialistas, el neumólogo como tal, el médico internista, el intensivista conoce y son tratados, dados del tratamiento para poder luego obviamente darles las altas respectivas y ahí viene la
la dinámica, digamos así, de esta pandemia, ¿no? En el momento en que ya son hospitalizados, están con los tratamientos respectivos y posteriormente de a poco se les va haciendo las terapias respiratorias para que ellos ya no dependan de un respirador, no dependan de un oxígeno y puedan salir con el alta en su domicilio. Muchas de las veces son altas hospitalarias, lo que significa que el paciente ya puede salir del hospital como tal, van al domicilio y la epidemióloga o el epidemiólogo de cada uno de los centros de salud da el constante monitoreo, igual con el apoyo de los especialistas dentro del hospital, para que pueda hacer su aislamiento dentro del domicilio. ¿Hay casos que se han recuperado? Sí, efectivamente, la mayoría de los casos, si le hablo de un 100%, el 95-97% de las personas que se le ha dado el alta hospitalaria han salido recuperados totalmente. ¿Y cómo se evalúa esa recuperación? Con una nueva prueba de hisopado, 14 días más en vigilancia, en observación, y finalmente ya el epidemiólogo da su alta total en donde se encuentra recuperado al 100% el paciente. Los pacientes COVID del Hospital General de Latacunga, ¿de dónde son? Bueno, tenemos de los diferentes cantones de la provincia. Como mencionaba, somos un hospital provincial referente. De todos los cantones han llegado pacientes al hospital. Inclusive ahora que se activa la UGR, hemos tenido también de otros lugares. Obviamente todo va dependiendo de la capacidad instalada que tengamos. Hay que recalcar que la emergencia puede ser por pacientes COVID o puede ser por otras patologías. En ese sentido, hemos establecido dentro del protocolo un lugar exclusivo para los pacientes con sintomatología respiratoria y el otro que es la emergencia, que puede venir por diferentes patologías. Y se está atendiendo con absoluta normalidad. Tenemos 28 servicios adicionales que presta el hospital, se encuentran hospitalizados y se les está dando la atención respectiva a estos pacientes. ¿Hay afluencia de público en el Hospital General? Esta pregunta le hago porque la gente está con miedo, nos dice, bueno, si me duele algo, yo trato de curarme o esperar que pase la pandemia para irme a hacer atender, pero hay otras enfermedades que no esperan, por ejemplo, una vesícula, por ejemplo, o personas que requieren otro tipo de atención médica. ¿Cómo está el Hospital General de Latacunga en este momento para aislar, por ejemplo, maternidad, traumatología, personas con procesos quirúrgicos, etcétera? A ver, explíquele a la gente un poco para imaginarnos cómo está sucediendo esto. De acuerdo. El Hospital de Latacunga se encuentra atendiendo las demás patologías, como decíamos. Obviamente esto ingresa vía emergencia. Por otra patología llegan, si es que amerita la hospitalización, si amerita una cirugía, pues se la realiza. Lo que está parcialmente, digamos así, atendiendo es la consulta externa. O sea, si usted llega por una nueva patología o por una consulta respectiva, eso no se está atendiendo. Obviamente, decía yo parcialmente, porque en lo que tiene que ver con atenciones donde necesitan sus medicamentos, donde están con las recetas respectivas, vienen inclusive de otros distritos, se lo ha tratado de canalizar por el mismo hecho de la limitación, por el mismo hecho del transporte, se lo ha tratado de canalizar con los directores distritales de cada uno de los cantones. En ese sentido se está cumpliendo, se está entregando la medicación que ellos necesitan para que puedan, obviamente, seguir el tratamiento adecuado. Pero, claro, en función ya de una consulta externa, estamos evaluando ahora mismo, eso está dentro de nuestras proyecciones, el parcialmente, gradualmente ir atendiendo la consulta externa. No podemos caer en nuevamente generar aglomeraciones o que vuelva como antes sucedía, ¿no es cierto? Una apertura de consulta externa en los primeros días era una gran cantidad de personas. Inclusive ahí estamos evaluando con la Mesa Técnica 2, con la Mesa Técnica de Salud, poder dar esas atenciones en los diferentes centros de salud. Recordemos que acá en Latacunga tenemos centros de salud, también tenemos hospitales básicos cercanos como el de Pujilí, como el de Salcedo, para poder ir realizando esta atención de consulta externa de forma gradual. Muy bien.
Hay casos que no pueden esperar, por ejemplo, yo conozco de los pacientes oncológicos. En este caso, ¿cómo se actúa la gente que sufre de cáncer y que necesariamente tiene que hacer, no sé, realizar sus quimios, esa atención primaria que también lo realizan aquí y después lo referencian a Solco? Claro, efectivamente, hablar de una quimioterapia, bueno, eso no se realiza acá dentro del hospital. Esto es referido al tercer nivel, hospitales con mayor capacidad resolutiva para tratar estos temas complejos. En ese sentido, igual se activa la UGR, que es la red de salud, y básicamente se lo deriva a estos hospitales donde se ofrecen estos servicios. Pero en lo que tiene que ver con los pacientes que por A o B razones, por otras patologías, tienen que tener el tratamiento adecuado, a ellos se les ha estado dando el tratamiento a través de la distribución de los medicamentos como tal, y claro, se les está haciendo un monitoreo por medio de los distritos de salud para que el paciente tenga la medicación y el tratamiento respectivo. En ese sentido, estamos actuando con absoluta normalidad y con la responsabilidad que nos caracteriza. De todo el edificio grande que podemos ver desde afuera, que es el Hospital General de Latacunga, ¿cuánto está ya operativo y cuánto faltaría, qué faltaría, economista? Bueno, en el edificio grande que se puede observar, allí tenemos los 28 servicios que mencionaba, ¿no? Hemos dejado el edificio antiguo o el viejo hospital, como se le conoce, para los pacientes COVID en el segundo y tercer piso. Allí están los pacientes COVID, la hospitalización como tal. Obviamente el primer piso está la farmacia, están ciertos servicios, atención al usuario, que eso sigue, pero estamos con los flujos respectivos de tal forma que que pueda ser movilizado un paciente COVID se cumplan con los protocolos de bioseguridad. En esa movilización hay un flujo respectivo, detrás de esa movilización viene un proceso de fumigación, de desinfección del área y se está cumpliendo con toda la responsabilidad del caso. A ver, vamos a las recomendaciones, con esto ya concluimos para dar paso a nuestra siguiente entrevista. Economista, antes nosotros acostumbrábamos, lamentablemente, si tenemos algún enfermito en el hospital, pues ir los hijos, los hermanos, parientes, bueno, casi toda la familia, pues, ¿no? Y esto atomizaba definitivamente el ingreso y egreso de la gente. Bueno, hoy la pandemia nos obliga a hacer ¿qué? A ver, ¿cuál tiene que ser el comportamiento? Yo me imagino que hay que restringir al máximo la cantidad de personas que van a visitar a un paciente. Claro, una de las acciones inmediatas que se realizó en el hospital es la restricción de las visitas, ¿no? Actualmente las visitas son restringidas, no hay el acceso a las visitas de los pacientes. Obviamente tenemos nosotros un contacto con el que nos estamos comunicando permanentemente. Existe una hora determinada en donde el médico, el especialista, da la información respectiva al familiar. Tratamos de hacerlo por los medios, ¿no? Vía telefónica, ¿sí? Siempre tratando de evitar las aglomeraciones respectivas. En ese sentido hemos venido trabajando, tal es así que ha contrarrestado, hemos mitigado la gran aglomeración o la gran afluencia que existía, ¿no? En ese sentido sí ha habido la colaboración respectiva por parte de la ciudadanía. Sabemos que estamos en una pandemia en donde han aceptado y se les está dando la información de esa forma, ¿no? Exclusivamente un familiar, cuando tiene que recibir la información, el médico se acerca a donde ellos, se les da la información respectiva, tratando de evitar, porque tenemos grupos vulnerables, sí, hay personas vulnerables que no sería lo mejor estar en una zona de contagio, podamos decirlo así. En ese sentido estamos actuando con mucha responsabilidad. Muy bien. Y lo último, bueno, en esto vamos a ser un poco prolijos. A ver, si una persona sospecha de que a lo mejor tenga COVID, ¿cuál es el procedimiento que tiene que realizar? Ojalá que no. Ojalá que usted, que nos está viendo en sus casas, los compañeros de las comunidades principalmente, no tengan que sufrir esta enfermedad. Hay que tomar las medidas correspondientes. Pero, ¿cuál es el procedimiento? A ver, la llamada telefónica primero, tiene que acudir al centro de salud más cercano o directo ir al hospital. A ver, ¿cómo están operando?
Claro, efectivamente hay un call center, el 171, donde inmediatamente tienen que reportar lo que está aconteciendo. Obviamente hay lugares específicos donde tal vez tengamos que ir al centro de salud más cercano porque de pronto el call center o no hay la línea, no hay la cobertura necesaria. Tendrán que ir al centro de salud para hacerse atender. Una vez que le evalúan en el primer nivel, ¿sí? Se activa la UGR, se activa la referencia y son trasladados acá al Hospital Provincial General de Latacunga. Pero igual ha habido casos en los que por la gravedad, por la urgencia que tienen los pacientes, han llegado directamente al hospital. En ese sentido, la emergencia no se lo puede negar a nadie. Se ha estado trabajando, activados a través de la red de salud y bueno, el procedimiento es que si existe una sintomatología respiratoria, si existen problemas, inmediatamente acudir a un centro de salud para que puedan ser evaluados y pueda ser canalizado vía red de salud. Eso es muy importante, detectar a tiempo, captar a tiempo para que no se complique. Este contagio, esta pandemia tiene un tiempo determinado, son 14 días. Y mientras más provecho lo sacamos al tiempo, detectando, ¿no es cierto?, de manera oportuna, podemos inmediatamente actuar a través de los especialistas de la parte médica, que es la que está en primera línea. Claro, y esto sería tener pruebas, ¿no? Así es. ¿Pueden hacer pruebas en los hospitales, en sus centros? Sí, el centro de salud, los centros de salud pueden inclusive realizar las pruebas respectivas, la prueba de hisopado, como digo, que en las pruebas rápidas no hay la confiabilidad al 100%, no hay la veracidad, puede servirme como un referente, pero lo más importante de esto es de hacerle la prueba vía hisopado, una prueba PCR, que se le conoce, para que pueda ya canalizarle el tratamiento respectivo. Ajá. El tratamiento para el sector indígena aquí en la provincia de Cotopaxi somos un buen número. No hay ningún problema, alguna discriminación, cosas de esa naturaleza. No, para nada. Allí actuamos sin exclusión, sin discriminación. Todos son los pacientes que llegan, tenemos una misión que hay que atender con calidad y calidez y así lo estamos cumpliendo, sin diferenciación de nada. Muchas gracias al economista Fernando Guerrero, gerente del Hospital General de Latacunga, que ha acudido a este llamado de TVMIG Canal 47. Una pausa y continuamos ahora dándoles a conocer los datos de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador. El representante de la CONAIE de Comunicación, Apauqui Castro, nos va a decir cuántos compañeros indígenas han sido infectados en todo el país, obviamente también el pueblo Panzaleo. Así es que no se vayan, volvemos enseguida. Bueno, pues estamos en el parqueadero del barrio Mariscal Sucre, donde se están trayendo a todos los vehículos infractores que no acatan las medidas dictaminadas pues por el COE nacional, y sobre todo pues desde el GAC municipal se ha emitido ya también la respectiva ordenanza en el cual se está reteniendo a los vehículos que han infringido con las normativas. En este caso pues podemos observar que la Policía Nacional está haciendo su trabajo en el territorio, la policía en conjunto con el GAC municipal, las Fuerzas Armadas pues está haciendo los respectivos controles a los vehículos que no pueden circular en el día que le establece el último dígito de su placa. Obviamente el trabajo que realizo yo es de cuidar los carros y los carros que llegan y ponerme los sellos, revisar todos los neumáticos de lo que tal como llegan los carros, o sea, de revisar al respecto algún palabriz, menos un espejo, eso es lo que yo estoy cuidando. Está garantizado las 24 horas porque estamos teniendo mi persona en el día y 2 guardias en la noche. Todas las discusiones nos remiten a través del COE nacional. De igual forma se están tomando mucho en consideración que no circulen los vehículos que no corresponden al día y de igual forma los vehículos que por obvias circunstancias se encuentren infringiendo el toque de queda y la restricción vehicular.
Nosotros estamos trabajando, como es el COE Nacional, con todas las autoridades del cantón, con el señor alcalde a la cabeza como presidente del COE cantonal, y de igual forma se están articulando con las instituciones como son Fuerzas Armadas, Bomberos, Policía Nacional, Ministerio de Gobierno y demás instituciones para que esta pandemia, tratar de sobrellevar esta pandemia y que la gente tome conciencia que no es un juego esta pandemia y lo tome muy maduramente. En Cooperativa Pujilí, estos son los productos y servicios que le brindamos a usted. Ahorros a la vista, ahorro estudiantil, ahorro deportivo, ahorro a plazo fijo. Pague con total comodidad sus servicios básicos. Luz, agua, teléfono, el valor de la matrícula de su vehículo, seguridad social, transferencias bancarias, pago del bono de desarrollo humano y proyectos de acción social. En Cooperativa Pujilí, impulsamos su desarrollo con créditos de hasta $50.000. Agricultura, ganadería, compra de tierra agrícola, construcción y terminación de vivienda, creación y ampliación de negocios, créditos educativos. Y en esta emergencia sanitaria nos preocupamos por ti con créditos hasta $10.000 para reactivar tu economía. Cooperativa de Ahorro y Crédito Pujilí. Crecemos junto a ti. Matriz, calle Belisario Quevedo y Sucre esquina. Agencia en Latacunga, Avenida Amazonas y Félix Valencia. Ingeniero Toribio Tuapanta, gerente. Amigos televidentes, ya estamos en esta oportunidad con el dirigente de comunicación de la CONAIE, Apauqui Castro, para que nos comente cuáles son los datos con corte a este día de los números de contagios por pueblos y nacionalidades. Bueno, Apauqui, yo tuve acceso precisamente a la información que usted está colgando en el muro, en el sentido de que Sucumbíos tendría 95 personas contagiadas, Orellana 215, Pastaza 487, Napo 225, Morona 46, Zamora 54. Esto es comunitario definitivamente en toda la región oriental, en el oriente ecuatoriano. Bienvenido, un gusto, Apauqui. Sí, bueno, muchas gracias por el espacio. Estábamos cumpliendo algunas actividades, pero me predispuse también para poder compartir aquí, según las informaciones que nosotros estamos manejando desde la CONAIE. En ese sentido, me parece señalar que no existe la predisposición de parte de varios centros de salud, varios ministerios, varias zonales, varios distritos, en no coordinar con la estructura de la CONAIE. Los datos que nosotros estamos por ahora soltando es prácticamente por la coordinación y la predisposición que han puesto, sobre todo las direcciones zonales de salud de la parte de la Amazonía. Hay una coordinación con la organización regional, con la CONFENIAI, con quienes están levantando toda esta información. Es algo que nosotros hace más de 2 meses pedimos que se den los datos desagregados por cada pueblo, por cada nacionalidad a nivel de todo el país. Pero hasta el momento no hemos tenido ninguna respuesta. Hemos hecho también los escritos oficiales, la parte formal, pero no tenemos reporte alguno. Por eso nosotros tenemos este alcance de la parte de la Amazonía. Prácticamente con los reportes, con los números que usted ya acabó de señalar, con corte a esta fecha, tenemos ya los números establecidos. Obviamente son 1.121 casos a nivel de todas las nacionalidades que están en la Amazonía. 726 son de la nacionalidad quichua, 102 la nacionalidad shuar, está como en ese orden de contagios. 23 la nacionalidad secoya, más conocido también como Siecopay, 14 Sidiar, 190 Gaurani, 40 Siena, 22 Achuar y 2 de la nacionalidad Andua.
Estos prácticamente tenemos 23 fallecidos. Quisiéramos tener este mismo reporte de todos los pueblos que conforman a nivel de la región Sierra, pero lamentablemente no se posibilita. Y más bien quienes estén escuchando aquí a nivel del territorio del pueblo Panzaleo, entendemos algunas gestiones que se ha hecho también por parte del MIG, las pruebas rápidas, las pruebas PCR, que ya está en conocimiento de algunos distritos de salud, de Pujilí, de aquí, de Latacunga, de Saquicilí, que puedan tener esta coordinación para tener las cifras desagregadas, los números desagregados también como correspondiente a la nacionalidad, al pueblo Panzaleo, la nacionalidad quichua. Con esto nosotros entendemos la ineficiencia que tiene el sistema de salud pública. Yo pude vivirlo en carne propia. Por un mes pasé en el intento de tratar de salvar la vida de mi papá, pero lamentablemente es el sistema que está colapsado. Tuvo que estar a la espera de la cama para la atención, la terapia intensiva. Y lamentablemente muchos familiares están pasando en esas condiciones. Claro, porque en este momento el señor gerente del hospital de Latacunga acaba de decir que si hay camas, no sé si no hay equipos. También le pregunté de aquello, y medicamento además. Yo creo que las informaciones que están sacando quienes están al frente, obviamente está desmantelado, está desvinculado de la realidad. Muchos compañeros de las comunidades, ¿cuál es el criterio que ponen? Al hospital no quiero ir, y por eso muchos compañeros nuestros de las comunidades no están reportando los síntomas que tienen. Mucha gente se está muriendo prácticamente en sus territorios porque tienen esta desconfianza, quizás no de los doctores que están haciendo el trabajo, como estoy diciendo, lo viví en carne propia. Hay los enfermeros, las enfermeras que están poniéndose todo por el todo por salvar las vidas, pero el sistema como tal está en un declive, es un fracaso total que no logra solventar estas falencias. Yo, para hacer el traslado del hospital del IES de aquí de Latacunga al Hospital General de Latacunga, donde estuvo el gerente anteriormente, ahí pasé a la espera 4 días prácticamente para que haya una predisposición. ¿Y qué decían los doctores que teníamos esa interlocución? Esperemos a ver si mañana muere alguien. Esa era la respuesta que se decía. Y lamentablemente, para llegar a terapia intensiva, quienes están con estos males, peor aún, quienes tienen enfermedades catastróficas y llegan a sufrir estos contagios, pasan a estos niveles. Ya cuando es el proceso de entubado para ingresar a terapia intensiva, lamentablemente es la disputa entre la vida y la muerte, la agonía y el sufrimiento para el resto de familiares. Y esto lo digo porque lo viví en carne propia, y por eso creo que desde las organizaciones lo que nos corresponde es levantar y elevar el control en la implementación, en la prevención. Muchas veces los jóvenes no tenemos este criterio del cuidado, del aseo, de tener ni el uso de las mascarillas. Y no estamos tomando en cuenta los compañeros de la tercera edad, los mayores, los ancianos de cada uno de los espacios. Y son ellos quienes están jugándose la vida. Y quizás los jóvenes podemos incrementar, sanarnos. Sí, mucha gente ha dicho que se están sanando o se están curando cuando la cura no existe. Lo que sí hay la posibilidad es de levantar el sistema de defensa del sistema inmunológico, aumentar, incrementar y batallar con el COVID, con el coronavirus. Pero una cura como tal todavía no existe. Y algunos compañeros están cayendo como en ese afán de decir tenemos esto. Por ejemplo, la medicina ancestral lo que sí está ayudando bastante es aumentar la defensa del sistema inmunológico y con eso batallar prácticamente esta pandemia.
Y yo lo que sí espero es que quienes estén escuchando podamos asumirlo con realidad, y ahora estamos como en un reto de convivir con esta pandemia hasta que se dé o salga la cura como tal, pero siempre y cuando cumpliendo con los protocolos, sobre todo la prevención que en muchos espacios toca, sobre todo donde estén ancianos y compañeros y compañeras que tengan enfermedades catastróficas. Muy bien, finalicemos con esto, Apauqui. De lo que conozco por los datos que está publicando en su muro, existe alrededor de 2.504 pruebas realizadas, de las cuales 1.383 han dado negativo, tienen un 33 fallecidos de acuerdo a lo que reportan. ¿Por qué son importantes las cifras? Aunque esta pregunta la hago, nosotros de hecho sabemos que para tener certezas tenemos que remitirnos a los datos, pues. O sea, no podemos seguir dando golpes de ciego, diciendo por acá voy a hacer esto, voy a poner un arco de desinfección, cuando el tema está en ver cuántas pruebas rápidas tengo yo aquí, cuánta gente está contagiada y cómo puedo actuar frente a eso, con certezas, Apauqui. Sí, me parece que hay una lectura inadecuada, por ejemplo, de las pruebas rápidas. No creo, porque la mayor parte de las zonas donde se hacen dicen salinas negativo. Lo que ayuda es a elevar estos controles de prevención y los cuidados. Justo los datos que usted está señalando, sí, nosotros de primera mano conocemos todas las gestiones que se está haciendo desde la CONAIE y Confeñay, la entrega de las pruebas rápidas y las pruebas PCR, para que podamos tener la cautela y el cuidado en las zonas donde está sentada la estructura de la organización. Pero, como de antes decía, decir que si salgo negativo ya estoy libre, o si es que sale en la prueba rápida que ya está recuperándose y con eso no vamos a tener problema, también es desentenderse de la realidad. Y lo que sí pedimos acá, por ejemplo, desde la CONAIE hicimos la donación de las 200 pruebas rápidas, y luego vinieron las otras organizaciones también que nos están apoyando y han hecho la ayuda directa al movimiento indígena y campesino de Cotopaxi para las pruebas PCR. Con esa coordinación ojalá podamos ya sacar, aunque sea como pueblo panzaleo, datos desagregados y podamos ir haciéndolo de forma numérica. Hay mucha desconfianza del sistema de salud pública, y estoy totalmente de acuerdo en la desconfianza que tienen. Por eso cuando mi papá estaba en esa lucha decía, esperemos que se muera acá, más bien, ¿para qué vamos a llevar al hospital? Vamos a apurar a que muera, vamos a matar. Y casi me salieron como culpando de que yo había llevado a mi papá al hospital y por eso había fallecido. Pero en el respeto y la correspondencia con el manejo que estamos haciendo con la Organización Mundial de la Salud del Ecuador, yo me había predispuesto también a seguir con el procedimiento, porque la saturación prácticamente ya llegó al número de 70. Para estar normal debe marcar de 80 a 85 y con eso se puede controlar un poco la saturación. Pero hay como estas ineficiencias tanto del sistema de salud pública y una parte de complementar la correspondencia desde las organizaciones y comunidades. Esperemos que podamos ir dimensionando esta realidad. Quizás muchos podemos estar contagiados, muchos seremos asintomáticos. La mayoría, por ejemplo, en la zona de la Amazonía salió un reportaje donde están los supercontagiadores. Cosas que no sienten síntoma alguno, pero tienen una carga viral muy fuerte. Y esperemos que acá, con estas pruebas que tiene el MIG, no lleguemos a esas realidades y más bien podamos aumentar los controles y apaciguar un poco la propagación de esta enfermedad, de esta pandemia en nuestros territorios. Bien, muchas gracias, Apauqui, por su presencia. Conocemos que está viajando por todo el país. Tenga mucho cuidado. Bueno, a todos nos toca, ¿no?,
gracias nuevamente y adelante con ese trabajo, ¿no? Muy amable. Gracias a ustedes igualmente. Bien, estamos ya en contacto con Sichos. Mientras hacemos el cambio con nuestro siguiente invitado, vamos a dar la bienvenida a Everaldo Pompilio Argüello. Está desde el Cantón Sichos ya con el último informe de esta semana. Bueno, en 15 días no hemos tenido la oportunidad de saber qué está pasando en este cantón. Everaldo, un gusto, adelante, le estamos escuchando y mirando acá a través de TV Miguel, canal de la diversidad. Muchas gracias, Luis. Buenas tardes a estimados televidentes de Canal 47 TV Mix en toda la provincia de Cotopaxi, en Tungurahua. Es un gusto saludarles desde el Jardín Colgante de los Andes, el Cantón Sichos, que ahora mismo, según el último reporte del COE nacional, se ha elevado considerablemente los casos de contagiados de COVID, a tal punto de que ahora mismo aparece ya la parroquia del subtrópico de nuestro cantón, la parroquia de Las Pampas. Se registran ya 6 casos, que evidentemente esto preocupa a las autoridades de esa importante parroquia de nuestro cantón, porque habían tomado ya, viendo esta gran cantidad de infectados, habían tomado la decisión inclusive el día de ayer de suspender la feria en donde se comercializaba gran cantidad de productos que se producen en esta parroquia, como es la panela granulada, entonces, y productos que se cosechan en este sector. También se tiene registrado 8 casos en la parroquia de Chuchilán. Eso también preocupa un poco porque la comunidad de Saraguasi, donde es una gran productora de mora, pues se registra una gran cantidad también de personas que están infectadas, y en la cabecera cantonal, en el Cantón Sichos, hay 10 personas. Nosotros tuvimos la oportunidad esta semana de conversar con el paciente 0, el primer paciente que se registró como infectado en el Cantón Sichos, y vía telefónica conversábamos la experiencia. Él decía de que durante 4 días él había sentido unos síntomas de gripe, luego le dio una fuerte tos, bajó al hospital básico de Sichos. Ahí le dieron unas pastillas, le regresaron a su casa, pero luego no pudo soportar tanta temperatura y le trasladaron inmediatamente hacia el hospital del IES en la ciudad de La Tacunga. Después de aproximadamente 15 días logró recuperar un testimonio de vida que él dice que prácticamente lloraba, porque Dios le dio una nueva oportunidad de vida al regresar muy contento con sus familiares al Cantón Sichos. Entonces él, desde su experiencia, decía, no tengan miedo, lo recomendable, lo prioritario es alimentarse bien. Si bien es cierto, es difícil cuando uno tiene este tipo de enfermedades, pero lo más prudente es no caer en pánico y llevar a cabo todas las medidas que exige el distanciamiento, la parte de el uso de la mascarilla, el lavado de las manos constantemente. Entonces eso pues él daba a conocer que es muy importante para este tipo de prevenciones en la enfermedad. También conocemos que en Chuchilán también la gente se está recuperando. Al parecer tuvieron el acercamiento de alguien que les hizo bastantes cantidades de pruebas, y eso ayudó para que la gente primero se quede en casa y no contagie a más habitantes de la parroquia de Chuchilán. Conocer que en el Cantón Sichos también los recuperados van considerablemente haciendo lo que les exigen las autoridades del centro de salud. Esto es del aislamiento, esto es la parte de no salir para que no contagiar a más personas. Entonces esto como que también, si bien es cierto, ha dado resultado, porque hay una gran cantidad de personas que están dentro de la cuarentena.
el círculo epidemiológico que dicen. Entonces esto ayuda bastante a las personas. Esto es cuanto les podemos informar a los televidentes de TV Mix sobre la realidad del COVID-19 en el Cantón Sichos. Muchas gracias, Everaldo, y por favor la recomendación es que se cuide también. Esperamos tener otros reportes del Cantón Sichos. Buenas tardes, muchas gracias. Un abrazo para todos. Everaldo Pompilio Argüello, corresponsal de TV Mig en el Cantón Sichos, nos acompaña con estas noticias desde las comunidades de esos sitios a donde no tenemos acceso. Esto le comentamos aquí en interno a Peter Calo, que es nuestro siguiente invitado, con quien vamos a cerrar esta jornada informativa. Hace 8 días ustedes realizaron una reunión, lo hicieron con las correspondientes medidas de seguridad. Ojalá que el Día del Padre no haya sido motivo para que se den reuniones masivas y venga una ola de contagios, porque sabemos que es comunitario. Empecemos por esa recomendación. Peter quiere salir con su mascarilla, pues los dirigentes dicen que van a dar el ejemplo de la utilización de la misma. Claro que estamos a más de 2 metros de distancia, pero por si acaso. Bienvenido, Peter, un gusto. El COVID es traicionero, dice. Estimado Luis, saludo a usted, a este prestigioso medio de comunicación, por la invitación para ir puntualizando temas importantes de las actividades que cada ciudadano, cada individuo, cada organización lo va haciendo en estos tiempos. Lo que dijo usted, creo que ya con la experiencia de las madres, creo que ya en el Día del Padre ya hubo prevención. Qué bueno. Bueno, empecemos entonces. Las resoluciones tomadas por Pachacuti a nivel de la provincia de Cotopaxi, a ver si los transmitimos y los analizamos, por favor. Muchas gracias, Luis, por topar este tema. El día del pasado viernes 19 habíamos convocado a un consejo político ampliado de la provincia de Cotopaxi. Como siempre lo hacemos de la forma conjunta, al menos en Cotopaxi, siempre demostramos esa unidad del movimiento indígena y campesino de Cotopaxi y su brazo político, que es el movimiento de unidad plurinacional Pachacuti. Eso ha sido siempre el mandato en los congresos, tanto del movimiento indígena y tanto del Pachacuti, y lo tenemos que en práctica hacer, y por ello las dos instancias hemos llamado a esta gran asamblea provincial o un consejo político ampliado, como se dice, en el régimen orgánico del movimiento Pachacuti, donde han participado nuestras organizaciones de base, filiales al movimiento indígena y campesino de Cotopaxi. En caso del Pachacuti, nuestros coordinadores cantonales de los 7 cantones y asimismo también el Consejo de Gobierno del MIG, los miembros del Comité Provincial Pachacuti y nuestras autoridades electas de nuestro movimiento. Muy bien. Bueno, vamos con candidato a la presidencia de la República, a ver más puntualmente. Bueno, las resoluciones que ha salido, para no salir del contexto, pues realmente ha sido una decisión colectiva. Ya. Vamos a respetar la decisión colectiva, vamos a caminar por la línea orgánica, porque eso es de nuestro movimiento. Una de las resoluciones que ha salido es que nosotros andábamos un poco divorciados con la dirigencia nacional del movimiento Pachacuti, y no es que Cotopaxi, como Pachacuti Cotopaxi, a ningún momento se ha desafiliado, está expulsado, nada del estilo, sino por un problema que se suscitó en pasados meses en la provincia de Chimborazo, en el cantón Chambo, donde se eligió la nueva coordinación del movimiento Pachacuti nacional. Pues se tomó a base de eso una decisión en la provincia, y nos habían pedido que en calidad de coordinador y el comité provincial no participe en las asambleas o en los consejos políticos a nivel nacional. Nosotros siempre seremos obedientes a la decisión de la mayoría, y eso hemos hecho, pero en este tiempo de las elecciones lo que mínimamente necesitamos es buscar la unidad, de buscar ese proyecto político que han trazado nuestros mayores en la creación del movimiento indígena y tanto del movimiento Pachacuti en la época del 95. Entonces, ahora lo que más que nunca necesitamos es demostrar la unidad. Por eso, en esta asamblea, una de las resoluciones ha sido que nuevamente el coordinador provincial del movimiento Pachacuti y su comité, que somos integrantes del comité provincial, podamos ya participar en las asambleas, en los consejos políticos que el Pachacuti nacional lo hiciera, y coordinar directamente con el tribunal electoral del movimiento para ir empatando las hojas de ruta, las agendas que el Pachacuti nacional de seguro pondrá. Por supuesto también, esa es una de las resoluciones
importantes que Cotopaxi ha tomado en este día viernes 19. Y siendo así, también podrían visiblemente presentar un candidato propio. Por supuesto, Cotopaxi tiene, como vuelvo y repito, y siempre lo he venido diciendo, todos los cantones de la provincia están en su derecho de poner a los mejores hombres y mujeres. Cotopaxi tiene cuadros importantes de hombres y mujeres donde están para asumir suficientemente cualquier en cualquier puesto que se ponga en estos procesos de elecciones que avecina en el 2021, donde se elegirá presidente, vicepresidenta, en su binomio, en todo caso, puede ser también reverso, presidenta o vicepresidente, parlamentarios andinos, asambleístas nacionales y asambleístas provinciales. Así que todos están en su derecho y nosotros, respetando a los cantones, respetando a las organizaciones de base, pondremos nuestros mejores hombres y mujeres que tienen suficientemente perfil para asumir esta responsabilidad en el escenario nacional y por supuesto en el escenario provincial. Esas son una de las resoluciones que hemos tomado. Siguiente resolución es que ya nuestras autoridades en esta nueva administración, luego de las elecciones 2019, pues están ya en funciones, ya ha pasado más de un año, entonces tenemos que hacer cumplir como Pachacuti, tenemos que ser diferentes a otras tiendas políticas, de tal manera nosotros tenemos nuestro régimen orgánico donde dice que tienen que cumplir con la alternabilidad y asimismo con otros mandatos que para qué fueron elegidas nuestras autoridades. La decisión de esta asamblea ha sido que el comité provincial, conjuntamente con el movimiento indígena de Cotopaxi, recorramos los cantones y podamos evaluar tanto a la dirigencia, en este caso a los coordinadores cantonales y también a nuestras autoridades, para ver cuál es el trabajo, cómo lo están haciendo. Entonces, esa es una tarea que nos queda también de recorrer los 7 cantones, evaluando a nuestros dirigentes y también a nuestras autoridades, como segunda resolución. Bueno, como una tercera y última resolución, también que ha salido de esta gran asamblea, es lo más importante. Nosotros en el movimiento Pachacuti tenemos el tema del Tribunal Electoral. En este caso preside el compañero Mario Alomoto del Cantón Saquicilí en calidad de presidente con su equipo de trabajo. Entonces se ha pedido ya que se active este Tribunal Electoral para que pueda hacer ya de levantar todo el proceso, todo el plan de trabajo, toda una hoja de ruta o un calendario electoral como provincia, para poder ya empezar a dar este procedimiento con miras a elecciones 2021, porque de hecho también tenemos que hacer las selecciones internas de nuestros mejores hombres y mujeres, por supuesto. Entonces, bueno, siempre nuestro mensaje será de caminar un consenso, de alcanzar un consenso en alas de la unidad, para no fraccionar y no terminar divididos, pero de no ser así, pues los compañeros de Tribunal Electoral tienen que llevar a unas primarias donde se seleccionará a nuestros representantes para las distintas dignidades. Sí, ahora, esta última decisión me parece absolutamente necesaria porque está corriendo el calendario regresivo ya promulgado por el Consejo Nacional Electoral, Peter. Por supuesto, y por eso mismo justamente hemos visto necesario este Consejo Político del Movimiento Pachacuti a nivel de la provincia, donde juntos hemos tomado una decisión. Entonces, en este momento ya está autorizado el Tribunal Electoral para que ya haga este procedimiento, siempre y cuando cumpliendo en los tiempos, cumpliendo con el Código de la Democracia, respetando las indicaciones del Consejo Nacional Electoral y tomando en cuenta la decisión de las bases del movimiento. Tendrán que ya armar este proceso, esta hoja de ruta. En el próximo reunión, que será no más de la otra semana, aprobaremos juntos, analizaremos, debatiremos el tema del calendario electoral y de ahí pues iniciará ya este proceso electoral. Muy bien. Ahora, vamos al tema de los mensajes. Hay que activar, usted dice, y me parece muy importante esta palabra, en cada uno de los cantones, en cada una de las organizaciones, porque si bien es cierto, el sentido organizativo del movimiento indígena de Cotopaxi es su proceso organizativo. Como un brazo político está el Pachacuti, y eso implica de que todo este tejido social vaya despertando en cada una de las jurisdicciones. Bueno, nosotros siempre hemos estado permanentemente, en todo el tiempo hemos estado en la lucha social.
Usted sabe lo que pasó en el pasado octubre. Claro, lamentablemente tuvimos que presidir la llegada del primer muerto acá, el compañero Tucumbi. Por supuesto, Cotopaxi siempre ha estado en la mira nacional, siempre ha sido una provincia con mucha incidencia, tenemos nuestra posición y de tal manera pues así venimos enfrentando por historia, por años. Nuestros mayores han venido luchando, hoy lo estamos asumiendo nosotros y nuestra generación hará lo mismo porque eso lo vamos a dejar sembrando. De tal manera pues en esta emergencia también que lamentablemente estamos viviendo sobre esta pandemia, igual las organizaciones, nuestras autoridades, toda nuestra gente que son adherentes, seguidores del movimiento, pues están haciendo un trabajo fuerte, especialmente las organizaciones, nuestros coordinadores cantonales. Nosotros siempre coordinamos así. El movimiento Pachacuti tiene una dirigencia y el movimiento indígena, en caso de los cantones, el coordinador cantonal del movimiento tiene que coordinar con las organizaciones con las comunidades y finalmente con nuestros compañeros de las bases, no solamente del campo, sino las dos cuestiones, del campo y la ciudad. Y en el momento electoral, por supuesto, nosotros vamos a activar de la misma manera, como todo el tiempo estamos organizados, nosotros simplemente caminamos en la agenda que se ponga desde la nacional, a nivel provincial, cantonal y finalmente llegamos a las bases. Perfecto. Esta aclaración es importante porque a veces se cree de que, bueno, como tradicionalmente se ha hecho la política en el país, no. Los dos nos instalamos un partido político, usted va en esta oportunidad, después voy yo, todo en paz, dueños de un partido político y listo, pues no. Por supuesto, sí. Aquí no sucede eso. No, en el Pachacuti es muy distinto. Nosotros somos un movimiento histórico que nacimos para una lucha social, para que haya condiciones iguales en este país, donde haya justicia, donde puedan gobernar de la forma diferente para todo el país, para todos los 18 millones de ecuatorianos y ecuatorianas. Por tal razón, por eso es muy complicado que en el movimiento Pachacuti seleccionemos nuestros mejores cuadros que vayan en representación a las diferentes dignidades. Como bien acaba de decir usted, hay en algunos movimientos que respetamos también, respetables también nuestros movimientos, que nuestros hermanos de los diferentes movimientos, que de pronto se sesionan 2, 3, 4 personas y sacan sus candidatos. En caso de Pachacuti, quien decide son las organizaciones, un colectivo, mediante grandes asambleas, viendo a los hombres y mujeres que han hecho un proceso, que han caminado en toda esta lucha y que puedan responder cuando lleguen a esas instancias. De tal manera, pues eso es nuestro mecanismo, por eso buscamos las mejores metodologías para seleccionar a nuestros hombres y mujeres que representarán en las elecciones que ya nos avecina con miras 2021. Bien, hay que destacar también que, y con esto vamos a terminar, que ustedes hacen evaluaciones a sus autoridades, a las personas que se han elegido. ¿Esto cómo va a ocurrir? ¿Cuándo va a ocurrir? Porque además debe haber una norma de conducta. No es que el asambleísta Olivo de Cotopaxi, por ejemplo, puede votar como le da la gana, pues. Esto hay que aclarar también. Bueno, por supuesto, nuestras autoridades estamos muy pendientes. Lamentablemente, tanto del movimiento Pachacuti, tanto del movimiento indígena, ha habido agendas demasiadas fuertes. Día tras día el escenario es diferente, hay muchas actividades que hacer, por lo tal pues no ha habido también un tiempo así suficiente como para poder sentar, analizar estos temas conjuntamente con las organizaciones, coordinadores y todo. Pero de alguna forma desde el movimiento indígena y el movimiento Pachacuti, las dos instancias hemos estado sugiriendo a nuestras autoridades para que puedan coordinar, para que puedan transmitir los mensajes a sus bases. En este caso, del caso del asambleísta, tiene que coordinar con el movimiento indígena y el movimiento Pachacuti Cotopaxi, sin dejar por alto también nuestra CONAIE, el movimiento nacional, el tema de la Ecuarunari, que es nuestra regional. Entonces, pues, en algunas cuestiones han cometido errores también, pero hemos llamado la atención, hemos hecho ver que tienen que trabajar de la forma mancomunada, organizada. En el último ley que votó nuestro asambleísta, bueno, votó como habíamos dado las indicaciones. Bueno, en esto vamos a seguir también con todas nuestras autoridades, no solamente desde el asambleísta, hay que también ver cuál es el trabajo que están haciendo nuestros compañeros concejales, alcaldes, desde el gobierno provincial. Estamos muy pendientes, felizmente, pues nuestros presidentes de las organizaciones, nuestros coordinadores cantonales están coordinando de alguna forma, con diferencias de algunas, pues estamos adelante y estamos